¿Qué es una buena práctica? Una buena práctica es siempre adecuada, es pertinente, surge de una necesidad muy concreta. Una buena práctica es innovadora, es valiosa, aporta valor a eso que habitualmente se debe hacer. Se puede medir objetivablemente, cualitativa o cuantitativamente. Es replicable y una buena práctica, para que lo sea, debe ser susceptible de mejora. Buenas tardes, bienvenidos al seminario web de hoy, en el que el líder no tiene que saberlo todo, pero sí tiene la obligación de prepararse y documentarse para poder tomar las mejores decisiones sin precipitación. En el seminario web de hoy trataremos el tema de la importancia del liderazgo en la gestión sanitaria, que estará a cargo de nuestro ponente invitado, don Luis Arantón Areosa, enfermero y doctor por la Universidad de A Coruña, y cuenta con un máster en gestión de la calidad y es experto en gestión de servicios de enfermería. Actualmente es miembro del comité director del Grupo Nacional de Úlceras por Presión y Heridas Crónicas de la GENAU. Y yo me presento, soy Antonia Pérez Troya, soy enfermera de la Clínica La Luz, y voy a estar a cargo de las preguntas que vayan surgiendo a lo largo de todo el seminario web para don Luis. Buenas tardes, don Luis. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y gracias por estar aquí a estas horas. Bueno, bienvenido. Esperamos que nos aportes muchas cosas sobre en esta web de la importancia del liderazgo, que ya vamos empezando enfermería a tener. Muy bien, pues antes de nada, dar las gracias por invitarme a participar en este evento y nada, vamos con la presentación. Vamos a hablar de liderazgo, ¿no? De liderazgo y gestión sanitaria. Entonces, siempre que vamos a hablar de un tema, me gusta centrarlo un poquito. ¿Qué entendemos por gestión sanitaria? Pues la gestión sanitaria no es más que todas esas cosas que hacen falta para tener organizado, hacer promoción y desarrollo de las actividades que necesitamos para implementar de forma efectiva y eficiente las políticas sanitarias, planes de salud, programas de salud, estrategias de salud que estén definidas. Esa sería la parte de gestión sanitaria. Es muy amplio, como pueden ver, no vamos a entrar en otros detalles. ¿Y qué sería entonces la parte del liderazgo? Pues sería esa capacidad para tomar iniciativas y poder hacer esa gestión que decíamos, gestionar, convocar, promover, pero también motivar, incentivar y evaluar al equipo, al grupo, al equipo que tengas de compañeros en esa travesía. Perdón. Ahí. Tradicionalmente, el liderazgo, más que liderazgo, era yo ordeno y mando, ¿no? Era un mando y control, se primaba la producción, era cómodo para unos y para otros, porque a ti te dicen lo que tienes que hacer, sales de ahí y se acabó, si lo haces bien. Y el líder, teóricamente el líder, también está contento porque la gente está haciendo lo que él diga, lo que él dice, ¿no? Pero los resultados son justitos, no suelen ser buenos. Allá en los años 40, ese mando y control pasó a tener más en cuenta también las tareas y las relaciones, ¿vale? Ese líder más autocrático pasó a liderazgo democrático y en algunos casos también al liderazgo liberal, a lo que sería la laissez-faire, que un poco yo digo lo que hay que hacer y todos lo vamos haciendo, ¿sí? Esto parecía que aportaba más comodidad, cierta seguridad, pero los resultados seguían siendo insuficientes, no eran resultados que satisfacían la situación, ¿vale? Luego, a partir de esos modelos, en las teorías de Fiedler, el modelo de contingencia, esa relación del líder con el poder y con las tareas, se vio que adaptando ese estilo directivo, ayudar a los subordinados, participativo y enfocado a resultados, que mejoraba la situación. Entonces, empezamos a hablar de liderazgo participativo, situacional y también de la teoría del intercambio, tanto del grupo interno como del grupo externo. Esa relación entre el grupo interno y externo también aportaba cosas. Llegando ya a los años 70-80, se puso más hincapié en la parte de motivación y la implicación. Hablábamos ya de eficiencia, de productividad, de satisfacción.
pero sobre todo, y esto vino con el tema de la calidad, hablamos de cambio continuo, ¿no? Tenemos que ir mejorando la situación para que nuestro trabajo y esos procesos seamos capaces de desarrollarlos de una manera adecuada y además, si hay errores por el medio, seamos capaces de ir mejorándolos para que los resultados sean cada vez mejores. Aquí nos encontramos con dos tipos de liderazgo, ¿no? Y inicialmente se centró más en el liderazgo transaccional, que los líderes o la organización establecía unos objetivos y se pautan unos premios, digamos, ¿no? Para si lo consigues, pues te damos unos incentivos, pero ¿qué pasa con esos incentivos? Que ese intercambio, digamos, de yo hago bien las cosas a cambio de incentivos, el incentivo resultó ser perverso, porque una vez que lo he conseguido, si ya no lo cumplo y lo pierdo, se vuelve totalmente en contra. Entonces, se fue tratando de reformar el tema hacia el transformacional. El liderazgo transformacional, o sea, dejamos de tener un intercambio a buscar una influencia, ¿no? Esa influencia, básicamente son dos tipos de líder, el transformador y el carismático. Se vio que el líder, en este caso, lo que hace es apoyar a todo el equipo, alentarlo, inspirarlo, motivarlo, y eso se comprobó y hay resultados de mayor confianza, mayor compromiso, mayor satisfacción laboral en los participantes en el equipo de trabajo, mayor sensación de pertenencia a ese grupo, mayor incluso seguridad y menos problemas físicos en los compañeros del equipo, y además una mayor percepción de autoeficacia. O sea, la gente tenía una mayor satisfacción de que lo estábamos haciendo mejor, digamos, ¿no? Aquí el líder promueve cambios, ¿vale? De tres formas. Haciendo que tome cada trabajador conciencia de lo importante que es su trabajo para alcanzar esas metas y para la organización. Segunda, que tomen conciencia también de que eso implica y debería implicar un crecimiento suyo personal, un desarrollo personal que no se debe olvidar de sus propias necesidades. Y segundo, motivándolo para que el trabajo se haga de una manera adecuada, ¿sí? Ese beneficio personal acaba siendo también el mismo beneficio de la organización. Claro, entonces, para resumir un poco, está la diferencia entre un jefe, esos jefes autocráticos que hablábamos al principio, y lo que sería el líder. El jefe existe por autoridad, alguien lo ha nombrado y está de jefe, punto. El líder existe por la buena voluntad, porque alguien intenta hacer las cosas mejor. El jefe considera que la autoridad como un privilegio de mando, tiene capacidad de dirigir, hacer y deshacerlo a su gusto. El líder no, el líder considera esa autoridad como un privilegio de servicio para intentar hacer las cosas mejor y que nos sintamos mejor, tanto la organización como los trabajadores. El jefe no es infrecuente que inspire miedo, el líder suele inspirar confianza. El jefe sabe cómo se hacen las cosas, el líder no solo lo sabe, enseña cómo hacer esas cosas, ayuda a que se hagan mejor. El jefe diría, vayamos, vaya usted, y el líder lo que hace es vayamos juntos, vayamos entre todos. El jefe maneja a las personas como fichas, el líder los trata, no trata a los miembros como cosas, sino como personas reales. El jefe llega a tiempo, pero el líder siempre llega antes. El jefe asigna tareas, pero el líder da ejemplo, ¿no? Hola, Eduardo. Esta sería la representación gráfica del jefe mandando hacer a los demás, en este caso remar, y el líder que, aparte de dirigir para dónde hay que ir, coge el remo y se pone a echar una mano, ¿no? Bien, un aspecto muy importante en toda esta parte de liderazgo es la interoperatividad, es decir, que las organizaciones tienden a, sí o sí, somos una cadena en general. Donde acabamos unos empiezan los demás. Entonces, esa parte de interdependencia, si no tenemos interoperatividad, se pierde. Y si se pierde esa interoperatividad, perdemos ambos equipos. Entonces, de esta manera, digamos que se suma, ¿vale? Entonces, para resumir, el líder sería aquella persona que es capaz de influir en los demás, de ponerse a su servicio. Y no tiene que ver para nada con la posición que ocupe a nivel de jerarquía. Quiero decir que una persona puede ser jefe de un grupo y no ser en absoluto nada el líder de esa organización. Y al contrario, se puede ser líder y se puede ser líder sin ser jefe ni tener ningún mando ni ningún cargo en esa organización. Y además ese tipo de liderazgo es
buenísimo en los equipos. Si lo tenemos, si alguna vez lo detectáis, aprovecharlo y potenciarlo, que es muy bueno y suele dar muy buenos resultados. Esto llevado a la enfermería es exactamente lo mismo. Claro, en enfermería tenemos un reto enorme, ¿no? Y además, la complejidad de estos 2 últimos años se ha venido a demostrar. Es decir, estamos en adaptación continua. O sea, adaptación continua sea por las personas, por la demografía, porque la gente, cada vez tenemos una sociedad más envejecida, los sistemas que tenemos de asistencia están pensados en temas de agudos y cada vez es un tema más de crónicos. Sin embargo, a pesar de tener más dificultades, las expectativas son siempre mayores en nuestros clientes, pacientes, digamos, ¿no? Tanto el personal no siempre aumenta el ritmo que debería, pero los costes sí. Entonces se necesita, y es imprescindible, lo decía antes Toni, el cambio organizacional, o sea, que nos lo creamos dentro de enfermería. Ese desafío de gestión tenemos que asumirlo sí o sí. Tenemos que buscar esa descentralización, valorar incentivos, insisto, mejor no económicos, por lo que decía antes. Económicos tiene que ir en el sueldo tiene que ser adecuado y razonable, que no lo es, seguro que no. Pero los incentivos deben ser incentivos y los incentivos económicos, como os decía, suelen ser contraproducentes porque suelen volverse en contra. Trabajar en reingeniería de procesos, o sea, analizar lo que estamos haciendo, si realmente lo estamos haciendo bien o lo hacemos ya por costumbre, por sistema, o si sería mejor hacerlo de otra manera, aprovecharnos de los sistemas de información, de la tecnología, etc. Hay que, importantísimo, entender el entorno, comprender el entorno, analizarlo, estudiarlo. Si no entendemos el entorno, lo decía Toñi cuando empezamos en la frase, decía que no tengo que saber todo, pero sí lo que tengo que tengo la obligación de recuperar toda la información al respecto y tomar decisiones en una línea. ¿Qué queremos? ¿Por qué queremos eso? ¿Para qué lo queremos? ¿Dónde lo queremos? ¿Y cómo lo queremos? Estas preguntas son importantísimas, porque si no, no puedo trabajar de una manera organizada. Vale, organizar todo esto para conseguirlo necesitamos recursos humanos, necesitamos recursos materiales, tecnológicos, estrategias, estructura y cultura. En definitiva, si no establecemos una estrategia para saber qué queremos hacer y cómo queremos llegar a ello y cómo vamos a hacer para llegar, es muy complicado que podamos conseguirlo, porque con estrategia es más fácil que podamos llegar. Si no tenemos esa estrategia, podemos conseguirlo puntualmente en algún momento, pero en algún momento no vamos a ser capaces de conseguir los mismos resultados porque no vamos a ser capaces de dar los mismos pasos ni los vamos a tener estructurados. Es básica esa estrategia. Hay un dicho que dice que hasta un reloj parado acierta la hora 2 veces al día, ¿sí? Pero no es capaz de seguir dando la hora el resto de las horas, ¿no? Bien, este liderazgo en enfermería es una necesidad de integrar no solo esa parte de liderazgo, sino, claro, tenemos un componente muy alto de humanización. Nuestro trabajo tenemos una parte muy importante de comunicación. Tenemos que incentivar esa comunicación, incentivar los cambios de actitud, de comportamiento y sobre todo, ojo, uno de los problemas también que a veces son más complicados de gestionar, los conflictos. Los conflictos, cuando trabajamos en una profesión con un componente humanitario importante, es muy frecuente y son difíciles de resolver. Ese liderazgo participativo, colaborativo, que genera confianza y que genera corresponsabilidad, es lo que nos va a permitir llegar a buen fin. Claro, si necesitamos todo esto, al final, el profesional que quiera ser gestor y que además pretenda ser líder, tiene que intentar mantenerse actualizado. O sea, si no, nos pasa como las bombillas, la obsolescencia profesional. No puede ser que no sigamos formándonos en una profesión como la nuestra. Tenemos que seguir formándonos sí o sí, no queda otra duda. Vale, yo os voy a recomendar tres lecturas, digamos, ¿vale? Es el artículo de la revista Metas de modelo de competencias para la gestión enfermera de Alberto González, nuestro compañero Alberto González. También tiene publicado la tesis doctoral y tiene publicado en alguna revista internacional partes del modelo. Básicamente, Alberto establece y nos dice que hay 8 competencias que son básicas e imprescindibles. La toma de decisiones, la gestión de las relaciones,
la comunicación, esas habilidades comunicativas, la escucha, que no sabemos escuchar muchas veces, ese liderazgo transformador que comentaba antes, gestionar conflictos, los principios éticos, y la gestión de equipos. Pero no solo nos dice que es lo más importante esto, sino que si profundizamos nos dice que alguien que quiera liderar o gestionar una organización, esas competencias tiene que tenerlas adquiridas antes de ponerse a ello. No vale intentar cogerlas después, bueno, pues yo ya me pongo a ello y luego iré aprendiendo. No vale, porque eso nos va a llevar a muchos problemas y a muchos errores. Recientemente, seguramente muchos de ustedes lo conocen, la Asociación Nacional de Directivos de Enfermería y el Consejo General de Enfermería de España ha publicado este manual, ¿no? Es un documento de trabajo, es de julio de 2021, Marco de competencias de enfermeras y enfermeros gestores y líderes en cuidado de la salud, que realmente, bueno, a mí sinceramente me parece muy teórico, pero está bien que tengamos un marco referencial que provenga como en este caso, de la Asociación de Directivos y del Consejo General de Enfermería, que al final es importante. Y yo me centraría sobre todo en este libro, Liderar con Corazón, que del autor principal, aunque tiene otros colaboradores, es Jean-Carles Marx. Es un libro que está disponible en Internet. Si ustedes ponen Liderar con Corazón, lo pueden descargar gratuitamente y se lo recomiendo absolutamente a todo el mundo que tenga el mínimo interés en el tema de cómo liderar procesos, cómo liderar organizaciones o cómo liderar equipos de trabajo. Jean-Carles Marx, entre otras cosas, una que me parece, además, estoy absolutamente de acuerdo, dice que las emociones se contagian. Y si se contagian las emociones, los comportamientos también. Entonces, el hecho de que una gente esté esforzándose para conseguir cosas hace que otra gente que era un poquito más reacia, a lo mejor a asumir que eso podía ser positivo, viendo los resultados de los demás, acaban imitándolo y acaban sumándose y haciendo más equipo. Habla de liderazgo emocional con H de alma, un juego de palabras, lógicamente, alma no se escribe con H, ¿sí? Pero nos habla de 7 Hs. La H de honestidad es imprescindible. Sin una coherencia, sin una confianza, el liderazgo se va al garete. La H de hechos, o sea, no vale que lo diga, que lo cuente, que lo diga en la tele. Esto pasa mucho con los políticos, ¿verdad? Nos cuentan un montón de cosas, pero luego resulta que eso no se lleva a cabo. No, hay que llevarlo a la acción. La H de humildad, hay que aprender. Todos aprendemos en algún momento, todos tenemos mucho ámbito, mucho espacio para poder aprender. Y una frase que me encanta, un punto que me encanta del libro, dice Jean-Carles Marx que debemos activar el PGP. El PGP es decir más veces perdón, gracias y por favor. Y estoy absolutamente de acuerdo que se dice muy pocas veces, desde luego muchas menos de las que se debería. El H de humor. Si uno trabaja con positividad y trabaja con alegría, bueno, yo creo que todos tenemos la experiencia. Si vas a trabajar y trabajas con alegría y con positividad, el turno, la mañana, la jornada se te pasa mucho más rápido, haces mejor el trabajo y te cansas mucho menos, ¿no? La H de habilidad, debemos entrenar el talento, se puede entrenar el talento. Y ese talento, para entrenarlo, hay que desarrollar habilidades y ponerse a ello, ¿no? A pasar a la acción de los hechos que decíamos antes. La H de heroísmo, porque todo esto implica también un poco de heroísmo. Hay que tener valor y hay que conservar la dignidad, no vale tampoco cualquier cosa para estar, pero sí que es verdad que ponerse a liderar a veces algunos grupos pues, tiene su punto de heroísmo también, ¿no? Y por finalizar, la H de humanización, que parece algo que está muy de moda en los últimos años. La humanización en enfermería, en la gestión sanitaria, es parte del sistema. O sea, es que yo no entiendo los cuidados deshumanizados, eso es imposible. Otra cosa es que haya conductas deshumanizadas en algunas gente, ¿no? Entonces, hay que promover esa humanización y reforzarla para que sea todavía más eficiente, ¿no? No solo nos habla del liderazgo emocional, también nos habla de la importancia de la comunicación. Y Luis, la comunicación, Luis, un momentito, es que nos preguntan que cómo se debe de incentivar al líder. Así haciéndote una pausa. Sí, ¿Cómo? el líder debería autoincentivarse, entre otras cosas, ¿sí? Pero la propia organización,
El líder sí es jefe. A ver, voy a diferenciar dos, porque dijimos antes que el líder puede ser jefe o no puede ser jefe. El líder jefe tiene que estar automotivado y la propia organización tiene que tener sistemas para automotivarlo, ¿sí? Sin ninguna duda. Los líderes que no son jefes, hay muchas maneras de motivarlos sin tener que ir a la parte económica, ¿no? Pues a lo mejor a mí me puede motivar mucho más que me inviten a un curso en el que estoy interesado a hacer, o que me den horas libres para poder hacer alguna investigación que me interesa, o para hacer algún curso, o que me paguen algún curso de estos que son más difíciles de acceder, o que me lo faciliten, o que me den un día libre. Hay aspectos que son mucho más positivos y que no se vuelven en contra como la parte económica, ¿no? Bueno, hay tesis doctorales y ensayos sobre los incentivos económicos, diciendo el problema que pueden suponer cuando se tergiversan, claro, porque si yo este año he conseguido el objetivo que me marcaban, porque me he empeñado en conseguirlo, y ya cobro, pues eso, 300 euros más porque lo he conseguido. Como el año que viene me queden puertas y me quiten los 300 euros, voy a ser la de, bueno, menudo follón, paso de 200 a menos 10 en el tema de implicación, ¿no? Y eso es algo que está demostrado. No sé si contesté, Toñi, lo que... Sí, y dice Ana, el líder se motiva con más de lo mismo, con lo que está diciendo Luis, efectivamente. Cada uno tendrá su motivación, pero sí que es verdad que si estás de líder es porque estás motivado y tú mismo. Es verdad que siempre por encima del líder hay siempre alguien más superior que a veces, pues, en fin, pero fíjate, hay que... al líder seguramente lo que más le va a motivar es ver que el equipo está funcionando de manera agradable, que trabajan a gusto, que van consiguiendo logros, y eso es lo que más te refuerza anímicamente. Vamos, te lo puedo yo creo que asegurar. sí. O sea, jornadas maratonianas que sale reventado y dices, jo, pero conseguimos hacer estas cosas, qué bien, que lo estamos consiguiendo, que, bueno, pues eso al final no solo revierte en el líder, revierte también en la gente del equipo, ¿vale? Y entonces es un refuerzo para todos, claro que sí. Sí. Sigo con la comunicación entonces. Nos dice Joan Carles que hay 5 A's en la comunicación que no podemos tener, que no nos podemos desviar, que deberíamos tener en cuenta siempre. Primero, averiguar, la A de averiguar, que eso quiere decir que lo que decía antes yo cuando comentaba, si hay un problema, cualquier situación que haya, hay que preguntar, no debemos dar por supuesto nada. A veces damos por supuesto cosas que luego resulta que no tienen nada que ver con la realidad. Preguntemos de verdad, oye, y si vemos a alguien que por lo que sea no está con una actitud que no es la habitual, pregúntale, oye, ¿te pasa algo? ¿Puedo ayudarte en algo? Escúchale, ¿vale? Escúchale. Vamos a un ritmo a veces que es, bueno, una locura. Y el hecho de sentarnos a escuchar cada vez cuesta más porque el ritmo es infernal. Entonces tenemos que saber parar y poder hacerlo, sí. La A de argumentar. Los argumentos tienen que ser específicos, claros y personalizados. No vale tener algo que yo suelto en plan latiguillo para todo el mundo cuando... No. Cada persona requiere el argumento dirigido a lo que está haciendo esa persona y a las situaciones que puede vivir y que puede tener que asumir. Acordar. Claro, acordar supone, primero ya que tengo que dialogar. Si voy a llegar a acuerdos con alguien, necesito estar con esa persona, preguntarle, y que preguntarle sobre todo posibles soluciones, porque casi siempre quien mejor conoce la solución de un problema es el que está haciendo ese trabajo, ¿sí? Pues conoce posibles soluciones. Luego habrá algunas que a lo mejor no son factibles de poner en práctica, ¿vale? Pero habrá otras que a lo mejor sí, y seguramente nos da muchas ideas de cosas que no se nos ocurría y que se pueden hacer, ¿vale? Pues sí, hay algunas que podamos, a veces no se pueden hacer todas, pero pactemos, ¿vale? Oye, pues vamos a intentar hacer esto, a ver si con esto mejoramos, ¿vale? Y esto, los compañeros del equipo lo agradecen, pero una barbaridad. O sea, el hecho de que se les escuche y que además se les tenga en cuenta, ¿vale? Que es tremendo. Asegurar, la quinta A. Asegurar es reforzar todos esos logros que vayamos teniendo. Si son grandes, genial, ¿vale? Pero los pequeños son importantes también. Para poder llegar a logros grandes tenemos que conseguir primero logros pequeños. Y sobre todo, cuando haya dificultades, ayudar, arrimar el hombro, no señalar, jo, mira, es que te está fallando aquí. No. Vamos a analizar por qué esto no nos va como debería. Pues vamos a analizarlo y ayudémosle. Y pequeñas cosas hay que reforzarlas, asegurarlas y reforzarlas, porque va a ser un refuerzo positivo importantísimo. Ese impulsar
e inspirar respeto, lealtad e incluso cariño con la comunicación. Entra dentro de lo posible y es factible. Y luego, no voy a seguir más porque si no leería todo el libro, pero nos habla también de la importancia de potenciar el talento. El talento es un bien muy escaso, ¿vale? Muchísimo, muy escaso. Entonces, si de verdad somos capaces de detectar el talento en los profesionales, tenemos que potenciarlo sí o sí. ¿Cómo potenciamos el talento? Con credibilidad. Es decir, no vale que yo diga una cosa y luego haga otra. No, no, hay que ser coherentes entre lo que se dice y lo que se hace. Potenciamos el talento poniendo un contexto adecuado, un contexto participativo en el que todo el mundo se sienta libre de expresar sus ideas. Aquí nadie dice tonterías. Todas las ideas pueden ser, las tormentas de ideas son maravillosas porque a veces incluso de bromas empiezas con tonterías y acaban saliendo proyectos maravillosos, ¿vale? Que el contenido sea fácil y ágil, porque lo que hace es dinamizarlo, que el mensaje sea muy claro. No vamos a liarnos, no. Esas reuniones maratonianas de 3 horas son una locura. O sea, las reuniones tienen que ser, intentar que rápidas, 45 minutos y poco más. Continuidad en ese mensaje, coherente con el tiempo, que lo que decíamos antes, hacer lo que se dice y decir lo que se dice, hacer lo que se dice y decir lo que se hace, ¿no? Con esa coherencia. Los canales de comunicación deben ser adecuados. Y luego la capacidad del receptor. Es decir, lógicamente, si el mensaje es fácil, va a requerir menos esfuerzo, pero tenemos que adaptar nuestro mensaje al receptor que tenemos del otro lado, ¿vale? Y luego, una parte muy importante de la gestión es trabajar con respecto a evidencia. Claro, ¿qué pasa con lo que llamamos práctica basada en evidencia, enfermería basada en evidencia, o cualquier medicina basada en evidencia, cualquier tema basado en evidencia? Claro, la mejor evidencia se compone de 3 partes, ¿no? Es la mejor evidencia científica de la que dispongamos en ese momento, pero también la mejor y más amplia experiencia de quien la vaya a aplicar, y nunca olvidemos que a veces ocurre respecto a las expectativas y valores de a quién se lo vamos a aplicar o de los pacientes a los que va a afectar, ¿vale? Esas expectativas son muy importantes porque sin eso no lo vamos a tener en cuenta. Entonces, esa práctica basada en evidencia, hay que tener en cuenta que evidencia en inglés no tiene nada que ver con evidencia en español. Evidencia en español es lo obvio, sí, es algo que es clarísimo, evidente, es obvio. Sin embargo, la evidencia, que donde se basa lo de la práctica basada en evidencia, es evidence, que serían pruebas. Estaríamos hablando de la certeza que proporcionan las pruebas científicas que salen de la investigación. Claro, eso quiere decir que, por ejemplo, un estudio científico, si yo sigo la metodología que ha seguido el que lo ha publicado, debería conseguir resultados similares. Tiene que ser, por tanto, dinámica, flexible, variable y provisional en conclusiones, porque yo puedo demostrar, a lo mejor, con un estudio más avanzado, que esas conclusiones se pueden cambiar, y de hecho se cambia muy habitualmente, ¿no? Claro, la pirámide de la evidencia, que como sabéis, metaanálisis, ¿no? Los ensayos clínicos, etcétera, y la base, la más baja, es la opinión de expertos. Pues precisamente solemos en temas de gestión trabajar mucho más en base a opinión de expertos que en cualquiera de las demás, ¿no? Pues eso es un tema que tenemos que cambiar. Claro, tenemos que cambiarlo, pero volvemos a lo que decíamos al principio. Para ello necesitamos tener conocimientos, necesitamos un equipo directivo que tenga competencias en práctica basada en evidencia, enfocar esa estrategia a darle valor a la evidencia, actualizarse para mejorar, analizar todos los problemas que tenemos, las situaciones que se derivan, la implicación ética, la social, y hacer una comunicación eficaz. En resumen, la palabra, crear una cultura que se base en esa evidencia. Pero para ello tenemos que definir problemas, analizar esa información, recoger información, analizarla, hacer una revisión sistemática, ver si son aplicables las medidas que queremos aplicarlas, hacerlas, o sea, implementarlas, y luego monitorizarlas y analizar los resultados. Claro, si nos ponemos a hacer algo y no medimos qué consecuencias va teniendo, al final puede ser un horror. A los 6 meses nos encontramos con que no ha valido de nada y llevamos un esfuerzo de 6 meses que se pierde. Y luego, si hay desviaciones, intentar corregirlas. Está claro que además cualquier tema de liderazgo o cualquier tema de gestión que vayas a usar, al final va a definir cómo es tu personalidad, cómo son tus convicciones, tu preparación, tu experiencia, tu energía, va a quedar expuesto, ¿sí? Tus creencias e incluso tus emociones. Vale, y bueno, yo en enfermería casi me siento a la derecha, ¿no? Con respecto a otras profesiones. Casi siempre entendemos, yo por lo menos, entiendo muchas de las cosas que otros profesores entienden de una manera, suelo entenderlas de una manera bastante más diferente, casi al revés, ¿no? Pero, bueno, es bueno la discrepancia siempre y cuando podamos argumentar. Es importante que nos valoremos a nosotros mismos.
No somos menos que más que nadie tampoco, pero menos que nadie tampoco. ¿Vale? Y las enfermeras somos personal imprescindible dentro de las organizaciones sanitarias. Claro, ¿qué pasa? Que luego también hay mucho liderazgo tóxico. Y ayer estuvimos hablando, antes de ayer, perdón, con Toñi, sobre este tema. Luis, te voy a hacer un inciso aquí antes de que pasemos a lo del liderazgo tóxico, sí. Porque nos hace una pregunta de que es igual un líder jefe que un líder, que un jefe líder. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? A ver, al final eso es un juego de palabras también. Es decir, yo decía que no se tiene que ser líder para ser, o sea, no hay jefes que no son líderes, ¿sí? Y se puede ser líder sin ser jefe. Cuando coincide que el líder es jefe, es la leche. Porque encima va a potenciar al resto de líderes que pueda haber en el grupo. ¿Vale? Entonces, más que jugar con la palabra de si jefe líder o líder jefe, yo creo que lo que tenemos que potenciar es el liderazgo. Si el jefe no lo tiene, pero deja que los demás liderazgos emerjan y se organicen, bienvenido, vale también. No todo el mundo tiene que tener todas las competencias. Pero si lo tiene además el jefe, va a ser maravilloso. Yo he tenido la suerte de trabajar con jefes que eran líderes y es una gozada, disfrutas el doble y trabajas y sacas proyectos mucho más interesantes. Es que eso es lo ideal. Claro. A Diana esto le queda claro porque dice, al jefe no le importa cómo se hace el trabajo, solo impone su autoridad y el líder resuelve y busca metodología, incentiva personal y busca la atención de que sea de calidad, evidentemente. O sea, que la verdad es que ya nos quedan los conceptos claros. Muchos jefes buscan que cuadre el presupuesto y que no me llame la atención, ¿no? Y eso, vamos, es importante, pero no es lo más importante. Porque al final, si conseguimos desarrollar el tema del liderazgo, esto lo vamos a conseguir de una manera más fácil, ¿vale? ¿Qué pasa con el liderazgo tóxico? Pues tenemos personas en las organizaciones que consiguen sacar la peor versión de todo lo que hay a su alrededor. Y eso es un horror, la verdad es que es un horror. Pero ojo, esto pueden ser jefes, pueden ser directivos, mandos intermedios, pero también pueden ser profesionales, ¿vale? Y es muy, muy complicado. Hay un aspecto, esto parece un chiste, pero no lo es decir, parece que lo de los demás siempre es más fácil que lo nuestro, ¿sí? No, bueno, cada cosa tiene sus particularidades y sus peculiaridades. Entonces, hay que valorar y ponerse siempre en el lado del otro también para analizar. Esta diapositiva me encanta porque, fijaros, hay 3 filas. La de criticar es la más concurrida, la de sugerir, alguna gente se anima, pero la de ponerse a hacerlo casi nadie, ¿vale? Y ahí es donde tenemos que estar si queremos participar. El directivo o jefe tóxico pasa todo el tiempo apagando fuegos, intentando que la organización avance, funcione, pero funcione con lo que tiene, cuando debería definir, delegar la consecución de objetivos, dar pautas claras y poner límites temporales. No apagar fuegos solo, porque si no, no acabamos de apagar el incendio nunca. El directivo y el jefe tóxico hablan mal de sus equipos, desconfían de las competencias, se escudan en excusas en vez de buscar soluciones, solo saben dar órdenes. Seguro que a mucha gente se os están ocurriendo algunos, ¿vale? Son incapaces de escuchar a los demás, sancionan pero no incentivan. Fijaros el anuncio. Se necesita empleada medio tiempo, que no sepa hacer nada, pero que obedezca. No estimulan la capacitación, visión estrecha y prima sobre todo su estado de ánimo. Algo parecido a esto, ¿no? Espabile, señor Fernández, que somos el hazme reír. Pero hay muchos más jefes que currantes, ¿no? También hay profesionales tóxicos, ¿sí? Esas personas tóxicas, como digo, consiguen sacar la peor versión de los demás. Generan estrés, malestar, se permiten el lujo, además, de criticar a los demás y de evaluar lo que se dice y lo que se hace. Y siempre lo bueno es lo que hacen ellos y los demás es una porquería, ¿sí? Son ladrones de sueños. Hacen sentir culpables incluso a la gente. Es muy habitual lo del siempre se ha hecho así entre el profesional tóxico, ¿sí? Fomentan el inmovilismo. No disponen, proponen. Un paso adelante y 2 atrás. Sí, que lo haga el otro, que yo no me meto, que lo hagan ellos. Explican, pero no enseñan. Hablan mucho, pero no es efectivo. No suelen mirar a los ojos de la gente, oye, pero no escucha, y la culpa siempre, siempre, siempre es de los demás. No prestan interés al trabajo, si hay que ir se va, pero total, ir para nada, como decía el humorista, ¿no? Confunden lo personal con lo profesional, no crean, sino que copian, se apropian de lo que hagan los demás. Hay muchos que son especialistas en colgarse las medallas de lo que hacen los compañeros. Participan pero no colaboran y encima se permiten el lujo de cuestionar los dimes y diretes. Esta es una organización, un ejemplo de una organización chapucera, ¿sí? Han puesto los volardos, genial, no sé qué harán cuando intenten sacar la camioneta, pues no sé por dónde la sacarán,
Sí, pero el trabajo lo han puesto muy bien. Alguien ahí no tiene bien claros los procesos, ¿verdad? En los momentos de crisis, las personas eficientes buscan soluciones y las incompetentes lo que buscan son culpables. Cuando tenemos un problema, no hay que buscar de quién es la culpa, sino cómo evitarlo y cómo buscar que lo solucionemos. Y eso no suele pasar muchas veces. Entonces, claro, ¿qué pasa tanto en roles tanto profesionales como directivos? Que muchas veces hay gente que, bueno, la eminencia, la tiranía del veterano, o sea, cometo los mismos errores, pero con mayor confianza porque lo llevo haciendo muchos años. ¿Sí? En el País de las Maravillas hay una frase maravillosa que dice que si no sabes a dónde vas, da igual el camino que tomes. El rol también de vehemente y autoritario que sustituye la evidencia por aumentar el volumen, ¿no? Decía Poncela, Gabriel Poncela, todos los hombres que no tienen nada importante que decir hablan a gritos. El elocuente, la elegancia, así, el bronceado, la corbata de seda, el traje de Armani y ya está. Lo que yo diga aquí, esto lo hacen mucho los políticos, ¿no? Nelson Mandela decía que las apariencias son muy importantes, pero también sonreír. El perezoso, el quemado, solo saben ver los problemas, nada más que los problemas. Smiles decía que una mente ociosa es el taller del diablo. El inseguro, el miedoso, el que por si acaso no lo meto, no vaya a ser que tenga un problema. ¿Sí? Los que se lamentan, decía Tácito, los que se lamentan más son los que sufren menos. Luego está el abusón, el tocanarices, el que busca siempre la quinta pata del gato y que encima suele ser irrespetuoso. Winston Churchill decía que nunca llegarás a tu destino si te detienes a arrojar piedras a cada perro que te ladre. Y luego el presuntuoso. Menos mal que estoy yo aquí al frente, porque si no esto no va de ninguna manera. Hay un proverbio chino que dice, pregunta lo que no sepas y pasarás por tonto unos minutos. No lo preguntes y serás tonto toda la vida. El happy yuppie. Todo buenas noticias, aquí no hay problemas y todo es maravilloso. ¿Sí? Abraham Lincoln decía que la mayoría de las personas son tan felices como ellas mismas deciden ser. Luego tenemos el trepa, que seguro que se os ocurre a alguno también. ¿Sí? A poco que te despistes, todo lo que tú has hecho ya lo vendió. Fenelon decía que la ambición está más descontenta de lo que no se tiene que satisfecha de lo que se tiene. El infantiloide, el infantil, el niñato, cuando algo no sale bien, se reacciona con pataletas, ¿sí? Que acaban pagando los demás, claro. Joaquín Sabina, que es un poeta de nuestro tiempo, dice que no es que no quiera, es que no quiero querer. Los egocéntricos, todo gira en torno a ellos, no delegan ni confían en nadie, pero no es que estoy yo, si no esto no va. Bruyère decía que algunas personas comienzan a hablar un momento antes de pensar. Y luego está el currante, que también los hay, ¿sí? De ahí, si os fijáis, hay 3, 6, 9, 10 personas, pero el que está currando es Paco, ¿sí? Y esto es anónimo, no solo hay que preocuparse por una cosa, sino además ocuparse de ella. Todos los demás deberían estar ayudando a Paco. Y luego hay el que se encabezona, que dice, si hoy decidí lavar el coche, lo lavo y punto, ¿sí? Y me da igual todo lo demás. Estos hay unos cuantos en las organizaciones también. En resumen, características principales de la gente tóxica: críticas excesivas, ambición, impaciencia, autoritarismo, intransigencia, cortan a los demás, desconfían, inestabilidad, son impulsivos, insensibles, no perdonan y además son tiranos. ¿Cómo debemos actuar para si nos encontramos con este tipo de gente, sea a nivel de directivos, sea a nivel de compañeros? Primero, identificarla. Si tenemos identificada, ya podemos por lo menos pues, curarnos en salud. Dime, Toño. Ana, antes de que empieces, pues cómo superamos esto, que lo has clavado, la verdad es que has hecho una descripción que, vamos, raros son los varios que podemos tener en nuestro alrededor, en nuestro entorno de trabajo. O sea, eso, bueno, pues Ana dice que el líder sufre intentos continuos de saboteo por parte del tóxico, que capta al resto de los operarios para intentar eliminarlo. Y el jefe líder lo ve y lo resuelve. Claro, entonces, bueno. Pero el que sufre intentos no suele ser el líder, sino el jefe, ¿sí? Porque quien está ejerciendo liderazgo es el tóxico en ese caso. Y ahí, por eso es importante ver cómo superarlo, porque es muy complicado. Cuando tienes gente tóxica en el equipo, mis experiencias son las más negativas que he tenido en mi vida, es gestionar este tipo de liderazgos tóxicos, pero se puede. Alguno he tenido dificultades serias, ¿eh? Y yo, así que recuerde, solo recuerdo un caso en que no he conseguido absolutamente nada. En todos los demás he conseguido incluso que alguno se sumara al carro y pasara a ser positivo. O sea que, bueno, es un tema de planificar también y de hacer estrategias para poder conseguirlo, ¿no? Sí. En este caso, lo primero es identificarlo, lógicamente, sí. Mirarlos a la cara y sonreír. A la gente le desconcierta, sobre todo si quieren jorobar, le desconcierta que le sonrías.
Alguien decía, recuerdo, lo de dientes, 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 que les jode, ¿no? Pues algo así. Nadie tiene derecho a compararte. Nadie, ni a criticarte, ni a hacer. Hay que evitar competir con ellos, porque es lo que buscan. Buscan picar para intentar competir y tratar de desacreditarse. Nosotros debemos valorarnos más y tomar tiempo para descansar, sobre todo, salir de ese ámbito un poco. Escuchar de forma activa, pero no responder. No, desde luego, no a la ligera. Nunca entrar en descalificaciones ni en discusiones donde haya público, porque se crecen. Es un ambiente, ¿sí? Nunca nos debemos enfrentar en público ni subir el tono de voz. Y si lo suben, que lo harán para provocar, nosotros lo bajamos más y tratamos de ser más calmados. Y eso les molesta y les descoloca muchísimo. No permitir que entren en mi círculo de amistades es muy importante, porque si realmente ese tóxico a lo mejor lo que busca es trepar, como alguno de los que veíamos antes, igual lo que busca es desacreditarte a todos los niveles para conseguir que o bien que te echen o bien que te vayas, ¿sí? Entonces, nunca le dejes entrar en el círculo de amistades, si puedes, claro, si no, pues igual las amistades no son las adecuadas. Hay que ser asertivo, ser positivo. La agresividad verbal solo busca confrontación, debemos evitarla. Como decía, si grita, nosotros bajamos el tono. Nunca debemos asumir las culpas de nadie. Si alguien buscamos cómo solucionar el problema, no buscamos culpables. Si me equivoco, pido perdón y reparo la equivocación. Lógicamente, debería ser así siempre. Pero cuando estamos con tóxicos, ellos no lo van a hacer y van a tratar de echar la culpa a los demás. Evitar esas críticas destructivas gratuitas y luego evitar hablar continuamente de ellos, porque eso les crece. Es lo que realmente buscan, tener más notoriedad. ¿Vale? Aunque sea mal, no lo hagamos, no los pongamos en el principio. Y luego la ley de espejo, la ley de Pigmalión, si como líderes tratamos a las personas como son, seguirán siendo como son. Si los tratamos como creemos que pueden llegar a ser, podrán llegar a ser lo que están llamados a ser. Esto, hay trabajos muy interesantes y experimentos interesantes con niños, ¿no? Niños, se hizo un experimento hace años en un colegio, no recuerdo dónde había sido, donde le hicieron un aula con los niños y les dijeron que todos eran niños de capacidades, altas capacidades, y que por eso hacían ese grupo con ellos, etcétera, y ese grupo, vamos, arrasó. Eran niños normales del curso sin ningún tipo de capacidad especial, pero se creyeron que ellos eran especiales, los trataron como que eran especiales y consiguieron desarrollar muchas más habilidades, ¿no? Pues tratemos a la gente como creemos que pueden ser, no como las están viendo en ese momento. ¿Qué pasa si el jefe es tóxico? Que ahí es más complicado, ¿verdad? Porque al compañero al final estamos al mismo nivel. Pues fijaros, para el jefe tóxico, intentar siempre ser directos pero respetuosos. Evitar presionar, porque a veces si presionas le damos alas para que se enfade y aumente más la ira, ¿sí? Evitar ironías y humor a destiempo, porque no las van a saber interpretar, ¿vale? Entonces no vale ser irónico, ni vale el humor con ellos. Ser respetuoso, pero directo, el mensaje claro y directo. Y nunca vamos a darle lecciones, de nada, porque este hombre, esa persona jefe tóxica, lo va a dominar todo, lo va a controlar todo y da igual lo que digas, lo que vas a hacer es buscar esa competitividad. Recordarle, eso sí, y eso es un poco de halago, es una pequeña trampa dentro de la estrategia, recordarle su valía profesional, no perder ocasión para, es que da gusto tener jefes como tú, ¿sabes? Porque, qué bien que tú controlas mucho de esto. Simplemente para que se relaje y nos deje trabajar, no para que mejore, porque realmente va a mejorar poco, pero sí nos va a dejar más tranquilos. Sugerir caminos y metas. A veces hay proyectos, y eso seguro que os ha pasado muchas veces, a mí unas cuantas, y algún proyecto que no ha salido adelante porque realmente alguien, o varias personas no han querido en el proyecto o no han querido sacarlo adelante. ¿Por qué? Porque lo estaba planteando otra persona. Si esa persona se lo sugieres de manera que al final parezca que dice que es él el que lo está planteando, pues ya tienes ganado el camino y ya sabes que lo vas a poder desarrollar. Lograr que esa decisión no sea tuya, no seas tú quien lo está planteando, sino que parezca que lo hizo él. Da igual, lo vamos a conseguir y al final su móvil va a ser solo la vanidad, el orgullo y la seguridad, con lo cual, al final, él crea que lo hizo él, que lo lanzó él, no nos debería preocupar. Bueno, en resumen, liderar sería preguntar sin presuponer, preguntar con interés, sin prisas, muy importante las prisas, que vamos siempre como motos, con humildad, sin que se note a veces, uno busca información sin que sea claramente esté buscándose que estamos buscando información, y con sencillez, y sobre todo manejar los silencios. A veces un silencio dice mucho más que las palabras, es muy importante. Para ello tenemos que formarnos, escuchar,
principios éticos, respetarlos, empatía, la responsabilidad y el compromiso, el trabajo en equipo, saber delegar, esa valentía y responsabilidad. Una palabra que en gallego dice muchísimo, que es el sentidiño, lo de tener cabeza, ¿sí? Y esto que lo comentaba antes Toñi al empezar, no tienes que saberlo todo, pero sí la obligación de prepararte, documentar bien todos esos problemas para tomar las decisiones acertadas. No debes precipitarte. Casi nada, casi nunca, un problema es lo que parecía inicialmente. Si le das tiempo a recabar información, ves que tiene muchas más aristas y muchos más matices que lo que parecía al principio. Claro, esto en la lógica japonesa, por ejemplo, nipona, está claro. ¿Sí? Hay un dicho que dice que si alguien puede hacerlo, significa que yo también puedo hacerlo. Si nadie puede hacerlo, significa que debo ser yo el primero en intentarlo. Eso, la japonesa. Claro, la latina no tiene nada que ver. Si alguien puede hacerlo, que lo haga. Si nadie puede hacerlo, ¿por qué narices tengo que hacerlo yo? Y al final, y me encanta esta diapositiva también, porque todo se puede aprender y practicar, pero la curiosidad es el motor más potente para poder aprender. Y de la curiosidad vamos a ser capaces de sacar muchísimas habilidades. Esta pizarra la encontré en Cádiz, en un bar, y me encantó y le hice una foto. Sí, ningún mar en calma hizo experto a un marinero. El hecho de no tomar una decisión, en realidad, ya estás tomando la decisión de no hacer nada. Entonces, es un tema muy importante. Y para finalizar, y esto es un regalo, os hago un truco que he practicado alguna vez, que es infalible cuando la solución no está clara. Claro, solo es en aquellas situaciones en las que después de darle 1000 vueltas, analizar y tener todos los argumentos, no soy capaz de saber por dónde tirar. Pues hay un truco que nunca falla, siempre funciona. ¿Sí? ¿Por qué? Pues mira, lanzamos una moneda al aire. Esto siempre funciona, no solo porque por fuerza te saca de dudas, sino porque en ese breve momento en que la moneda está en el aire, ahí en ese momento sabes qué cara quieres que salga y casi seguro que tienes la solución. Muchísimas gracias por la atención prestada y cualquier duda o comentario que queráis hacer, estamos a vuestra disposición ahora un ratito para comentar lo que queráis. Pues Luis, nos ha encantado, la verdad. A mí has dicho tantas cosas en eso que hay que digerir esto, y hay que mirar esas estrategias porque merecen la pena. Todas esas estrategias que nos has dado merecen la pena. Son difíciles, también te lo digo, porque eso hay que digerirlo bien. Requiere entrenamiento, como todo se aprende, todo se puede aprender y se puede entrenar. Efectivamente. Sí, dicen que si el líder nace o se hace. ¿Tú qué piensas? Yo creo que el líder se puede hacer, pero la mayoría ya tienen un componente de base que les hace un poquito diferentes, ¿sí? Pero sí se puede hacer el líder, sí se puede formar, sí se puede entrenar y sí se pueden desarrollar habilidades. Claro, si además ya tienes de base no sé, ese puntito que te gusta meterte en berenjenales, que es lo que le pasa a la mayoría de los líderes, pues cuando encima tienes ese puntito, pues lo demás te va a ir mucho más fácil. Pues sí, la verdad es que darle enhorabuena porque les ha gustado mucho y bueno, pues parece ser que no hay leyendo más. Que dice Nuria de Argila que por eso hay que profesionalizar los cargos de gestión. Efectivamente, los cargos de gestión. Totalmente. Es que tenemos que hacer mucha formación, o sea, no lo que decíamos antes, un jefe a dedo y un líder, pues hay que formarse, evidentemente, y hay que saber de lo que se está tratando. Sí, Alberto decía, las competencias, dice, claro, sí, hay que desarrollarlas, pero hay que desarrollarlas antes. Y en realidad, en el sistema público, sobre todo, no suele ser así. Generalmente en el sistema público, la provisión de puestos es porque alguien está trabajando muy bien en un campo y de repente dice, pues esta persona seguro que si lo subimos puede hacer algo muy bien, ¿no? Y a veces perdemos una muy buena enfermera y ganamos una muy mala gestora. O no, pero sí, le va a llevar un tiempo y a mí me ha pasado así. Yo cuando empecé porque alguien decidió que yo podía valer para algo, pero seguro, pues sí. ¿Qué pasa? Que luego es verdad que una vez que sabes que te vas a meter, te metes a formarte. Yo hice un máster, bueno, hice varias cosas en ese sentido porque era una necesidad y yo lo veía también como una necesidad. Dice Ana que si en tu experiencia profesional siempre ves líderes más que jefes. Bueno, he tenido de todo, la verdad es que he tenido de todo, pero realmente he tenido más
más líderes, o por lo menos, si no eran muy líderes, era gente que no tapaban los liderazgos de los demás, es decir, que los apoyaba y que los reforzaba. ¿Vale? Pues sí he tenido algunos jefes que de liderazgo casi más bien menos, pero que por otra parte, como ellos no lo tenían, sí lo sabían identificar y lo apoyaban. Y eso, vamos, si por lo menos si no te ayudan, que no te pongan zancadillas, ¿no? Y el hecho de, si sabes identificar eso, es muy importante también y desde luego es útil para poder avanzar. Ya. Yo desde la parte de la enfermería que me toca, porque estoy aquí en esta profesión, pues la verdad es que tengo a jefas, jefas, enfermeras, que lo que necesitamos es que sean líderes a nivel. Eso en enfermería es que es una realidad. Necesitamos líderes. Y aparte, pues que empoderarnos. A la enfermería nos tenemos que empoderar, darnos lo que tú decías, que valemos, creernos que valemos efectivamente y que estamos preparadas. Si es que entendemos el campo y quién maneja todas esas cosas, pues nosotros nos falta la gestión. Eso sí que ahí tenemos ese muleto ahí que hay que solventarlo con la formación. Pero cada vez hay más gente que ha desarrollado capacidades en este sentido, que está desarrollando habilidades y se está metiendo en formación y en fregados. Claro. El otro día, bueno, está últimamente, es una líder, Azucena Santillán, está trabajando mucho en este tema, insiste mucho en que nos tenemos que meter en política sí o sí, y a todos nos chirría mucho la política, pero es que si no estamos donde se maneja, donde se corta el bacalao y donde se toman las decisiones, difícilmente nos van a tener en cuenta. Y todos sabéis que en enfermería todo nos ha costado siempre mucho más que en otras profesiones, ¿sí? Porque parece que tenemos que demostrar 2 veces que de verdad somos capaces de hacerlo. Y ahí es generalmente porque nosotros tenemos dificultades a la hora de creerlo nosotros mismos. Denise Gastaldo, que es una doctorando, una enfermera canadiense, le llama anorexia de poder. Dice que las enfermeras tenemos anorexia de poder. Dice, sí. Una azafata es la reina del avión, dice, y es una camarera, realmente es una camarera, y no le toses, porque se lo creen. Nosotros, sin embargo, que si nos paramos, se paran los hospitales, los centros de salud, se para todo, no nos lo creemos, y bueno, cada vez hay más gente, y tenemos más líderes, y tenemos que ayudar a potenciarlos, y ayudarnos entre nosotros, que al final es lo que realmente necesitamos. Bueno, buenas tardes. Yo también me dedico a la gestión desde hace ya muchísimos años y bueno, pues está claro que todo lo que nos ha estado explicando Luis, yo lo corroboro. Hombre, te cuesta mucho trabajo muchas veces, ¿no? Estar en el papel que estás y sobre todo algunos que ya como vamos a decir, gestores, hemos pasado, por ejemplo yo he pasado de la enfermería a la gestión de centros y tal, pues quieras que no, es complicado, ¿no? Muchas gracias a todos por su asistencia y participación y les invitamos a que nos sigan acompañando en los próximos seminarios web. Buenas tardes.